Comenzamos entonces a describir las características comunes de las vértebras cervicales. Lo primero que vamos a notar es que las dos primeras, o sea C1 y C2, son particularmente diferentes al resto de las cervicales. Es por lo cual que nosotros vamos a identificar estructuras a partir de ahora de las de C3, C4, C5, C6 y C7. Son comunes a estas estructuras. En el cuerpo de la vértebra tipo que describimos hace un momento, vamos a notar que no hay ninguna estructura en su cara lateral, a diferencia de lo que sí hay en el cuerpo vertebral de las cervicales. Ven que acá hay una estructura, esta estructura se va a llamar raíz anterior y que va a corresponder a ser una parte de lo que vemos en rojo como apófisis transversa. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los cuerpos vertebrales. En estos cuerpos vertebrales vemos que en su cara lateral en todas, absolutamente todas las vértebras cervicales, vamos a identificar una raíz anterior. Esta raíz anterior entonces se va a unir a una raíz posterior que vamos a marcar más adelante, ¿sí? Esa es la primera diferencia que tienen las cervicales, desde esta perspectiva, desde una perspectiva lateral. En cuanto al pedículo, nos damos cuenta que no hay gran diferencia, salvo que es el punto, es el punto donde al cual se va a dirigir la raíz posterior de lo que dijimos que es la apófisis transversa. Ven que esta sería la raíz anterior y la raíz posterior. Raíz anterior y la posterior va en dirección al pedículo. El pedículo básicamente sigue siendo lo que es en la vértebra patrón, que es que une el cuerpo vertebral con el resto de la columna ósea, que es como se ve en esta imagen, en esta o en cualquiera de las imágenes inferiores. Lo que estamos marcando ahora es un canal que queda entre las dos raíces que describimos hace un momento. Este canal va a tener un contenido y esta es la primera vez que vamos a empezar a describir estructuras con contenido o que algunos canales, agujeros tienen un contenido, ¿sí? Siempre cuando ustedes vean que hay un foramen, un espacio topográfico, siempre uno se debe saber el margen, o sea, cómo está compuesto ese foramen o agujero o canal, y también debe saber el contenido de ese canal. En este caso vamos a saber que el canal está compuesto por la raíz hacia posterior por la raíz posterior de la apófisis transversa y hacia anterior por la raíz anterior de la apófisis transversa. Este canal va a tener un contenido que va a ser el nervio raquídeo. El nervio raquídeo dijimos que salía de un agujero que se ve acá, que las vértebras cervicales no es tan amplio como las vértebras torácicas y lumbares, que se va a llamar foramen intervertebral o agujero intervertebral. Ese nervio espinal o raquídeo va a venir por este canal y va a ir en dirección al cuello a formar unos plexos que vamos a ver más adelante, que se llaman plexos cervicales, que en realidad lo van a ver cuando veamos miembro superior. Bien, entonces este sería la raíz anterior de la apófisis transversa, la raíz posterior de la apófisis transversa, y ahora vamos a marcar dos estructuras tuberculares que no se aprecia en todas las vértebras, sino que en algunas de ellas, y es probable que no siempre se vea, que serían dos tubérculos, uno anterior y uno posterior, que serían la parte final de las raíces anteriores y posteriores, ¿sí? El agujero, no vamos a identificar el agujero vertebral. Dense cuenta que tienen palabras parecidas, pero no es lo mismo decir agujero vertebral, agujero intervertebral. Este es el agujero que está entre vértebras y está compuesto entre las estructuras denominadas pedículos. O sea que el pedículo de esta vértebra, que es C4, tiene hacia superior un agujero intervertebral, y el pedículo de C3 tiene hacia inferior el mismo agujero intervertebral. Por este agujero intervertebral va a salir un nervio raquídeo y va a ir en dirección al canal transverso o transversal. Ese canal se llama canal transverso o transversal. ¿Por qué se llama canal transverso o transversal? Porque básicamente se está asociando a lo que vemos de apófisis transversa en las vértebras cervicales. Vamos entonces a continuar con lo que tenemos como número 6, que son las apófisis articulares. Por ejemplo, C3 tenemos una carilla articular superior y una carilla articular inferior. Las apófisis y las carillas articulares son dos cosas diferentes. Nosotros pusimos como número 6 la apófisis articular. Cuando hablamos de la apófisis estamos hablando de una estructura ósea, y cuando hablamos de la carilla articular estamos hablando de la estructura cartilaginosa que cubre esta cara de la apófisis articular. Dicho de otra forma, la apófisis articular tiene dentro suyo una carilla articular, que es la que termina de articular con la otra carilla articular de la otra apófisis articular, ¿sí? Entonces, la carilla articular, esta es la apófisis articular inferior de C3. Esta es la apófisis articular
superior de C4. ¿Quiénes articulan? Las carillas articulares, entre la carilla articular de la apófisis inferior con la carilla articular de la apófisis superior. Bien, no se suele hacer tanto énfasis, pero entiendan que son dos conceptos diferentes cuando hablamos de carillas articulares a cuando hablamos de apófisis articulares. Por otra parte, vamos a ver que estas apófisis articulares forman columnas, porque tenemos una continuidad de estructuras a lo largo de toda la vértebra, pero específicamente se ve muy bien acá, cómo las vértebras cervicales se unen y forman una columna ósea que van a ser precisamente estas que están marcadas en naranja. Esta columna ósea entonces va a tener una apófisis articular inferior y una apófisis articular superior. Recuerden que el pedículo une el cuerpo a lo que denominábamos columna ósea, como se veía en la vértebra tipo. Bien, y vamos a pasar entonces a las verdes, que sería en este caso el punto 4, que sería la apófisis espinosa. La apófisis espinosa es una estructura bien superficial, que era lo que nosotros podíamos palpar desde la región de la nuca del cuello, y que en este caso se ve que son bastante prolongados. O sea, si nosotros comparamos esta apófisis espinosa con este cuerpo, nos damos cuenta que la apófisis espinosa es bastante extensa. ¿Sí? Lo vamos a volver a ver en otra perspectiva.